Bueno, nuestro siguiente expositor, Pedro Espinoza Pajuelo. ¿Cómo estás? Aquí estás. ¿Estás puesto ya tú? Bueno, mientras viene Pedro, lo voy a presentar. Pedro Espinoza Pajuelo es licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y gestor cultural por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Fundación Ortega y Gasset de Argentina. Se ha desempeñado en la docencia y en diversas modalidades de proyectos arqueológicos, destacando su participación en la puesta en valor realizada en diversos monumentos del complejo arqueológico de Maranga, que está en el Parque de las Leyendas en San Miguel, y siendo desde 2008 director de los trabajos de recuperación que el Ministerio de Cultura ha emprendido en el complejo arqueológico de Mateo Salado, en el Cercado de Lima. Bueno, nos va a poner la conferencia de él, se llama Recuperación y gestión del complejo arqueológico de Mateo Salado. Con ustedes, señor Pedro Espinoza. Gracias. Gracias por la invitación. ¿Así se me escucha? ¿Mejor con esto? Bueno, me atarando un poco con esto, así que una disculpa. Bueno, lo que yo voy a tratar es todo el proceso de recuperación y gestión del complejo arqueológico Mateo Salado, que ha sido llevado como un proyecto institucional del Ministerio de Cultura. La siguiente. Una presentación de lo que es Mateo Salado. Es un complejo arqueológico administrativo ceremonial, un centro administrativo ceremonial ICHMA, y que también tiene reocupación Inca. Está ubicado en el Cercado de Lima, no en Pueblo Libre como usualmente se dice, pero sí colinda con este distrito y también con el de Breña. Esta es una fotografía aérea de Mateo Salado en los años 40, hacia 1944, cuando estaba rodeado básicamente por campos de cultivo, y allí pueden verse las 5 pirámides de tapia, pirámides de planta cuadrangular y frontis escalonados, que conforman el sitio arqueológico, además de la prolongación de una serie de caminos amurallados que estaban en torno a este, ¿no? Ese camino amurallado este-oeste, que se ve en la parte superior, corresponde a la actual avenida Bertelo, desafortunadamente ya no existe, y cerraba todo un gran espacio dentro del cual quedaban las pirámides A, B y C. Tenemos sí todavía parte de un camino amurallado que está en dirección norte-sur y se puede ver al lado de la pirámide A, ¿no? El Ministerio de Cultura ha trabajado hasta ahora 3 de estas 5 pirámides, la pirámide A, la pirámide B y la E, que es la más pequeña, y la que hemos terminado recientemente de intervenir como parte de trabajos de puesta en valor. La siguiente. Y esta es una toma Google Earth como para que nos demos una idea de cómo evolucionan de alguna manera los sitios por el crecimiento desordenado de la ciudad, ¿no? Lo que era antes un lugar o un espacio que tenía cierta coherencia en cuanto a patrón urbanístico, hoy aparece disgregado por una serie de urbanizaciones y casas que han dividido al sitio en 3 grandes sectores, ¿no? Un primer sector donde tenemos a las pirámides A, B, C y a la E, hacia el norte, es decir, hacia al extremo superior derecho, una muralla que es parte de lo que queda de este gran recinto que encerraba a las pirámides principales, a la A, B y C, como les decía, y hacia un extremo ha quedado alejada y disgregada del conjunto la pirámide D. Siguiente. ¿Cuál era el estado inicial de este complejo arqueológico cuando lo empieza a intervenir el Ministerio de Cultura? Habían 14 familias registradas como ocupantes dentro del área arqueológica, y además había una serie de mecánicos informales distribuidos en los sectores A y B. Solo en el sector A habían hasta 30 mecánicos informales y en el sector B 7. A la vez, solo un 35% del sitio poseía algún tipo de cercado permanente, que fue inicialmente construido por el patronato de Huaca Pucllana, y para las 17 hectáreas que tiene el sitio solo había un guardián y un vigilante, ¿no? Además, se había intervenido para puesta en valor solo parte de la pirámide B en el año 2000 por el Museo de Pueblo Libre, pero este proyecto quedó inconcluso por falta de financiamiento, ¿no? Además, los conocimientos que teníamos sobre el sitio, de cuál era su cronología, cuál era su función, eran bastante generales, pese a que este era repetidamente mencionado en la literatura arqueológica, ¿no? Y, por supuesto, el sitio era considerado de muy alta peligrosidad, había guardias de delincuentes, venta de drogas, etcétera,
y prácticamente irrecuperable como monumento arqueológico. La siguiente. Ahora bien, desde ese año, desde el 2007, a partir de una iniciativa gubernamental, se le encarga al entonces INC o Ministerio de Cultura hoy, que se recupere el sitio arqueológico, ¿no? Pero, ¿cuáles son las particularidades en las cuales se inicia esta puesta en valor? Primero que, bueno, siendo un proyecto institucional del Estado, incide en él todas las potencialidades y limitaciones que se esperan de la gestión pública, ¿no? Por ejemplo, restricciones presupuestarias, cadenas burocráticas, etcétera, ¿no? Pero además se emprende en un contexto social altamente problemático, como hemos visto, y sin un trabajo de sensibilización previo. O sea, directamente se va a la puesta en valor entendida como intervención puramente técnica, ¿no? Que es justamente lo que dice el punto 4. Los trabajos de recuperación que se inician en el sitio no se inician con una sensibilización, sino directamente con investigación, conservación, restauración y habilitación para visitas. Y otra particularidad de esta intervención o la recuperación de Mateo Salado es que el saneamiento físico, es decir, la recuperación de zonas invadidas, se enfoca sobre todo en procesos legales que son llevados adelante por el Ministerio de Cultura contra los ocupantes, ¿no? La siguiente. Aquí en este cuadro, en este código, perdón, en estas barras, podemos ver la evolución de las distintas acciones que se han llevado para la recuperación del complejo arqueológico Mateo Salado desde el 2007 hasta marzo del 2014, ¿no? Si ustedes notan, en los primeros años se da solamente lo que yo les decía. Esas barras amarillas corresponden sobre todo a acciones de intervención técnica, es decir, sobre todo a puesta en valor, pero entendida no como sensibilización social, sino solo como conservación, restauración, etcétera, ¿no? Es recién a partir del año 2011, cuando se acaban las intervenciones en la pirámide A y B, las intervenciones técnicas, que se empieza propiamente a trabajar intensivamente lo que es proyección hacia la comunidad, y es lo que se ha tratado de sostener a lo largo del sitio, ¿no? Que corresponden a esas barras de color rosado, ¿no? La siguiente. Ahora, en cuanto a lo que es el saneamiento, la recuperación de áreas que tenían ocupaciones indebidas, en la parte superior ustedes pueden ver, en sentido horizontal, una imagen de, por ejemplo, cómo estaba el sitio ocupado por una gran cantidad de mecánicos informales, ¿no? Ese es el extremo norte del sector A del sitio, y que en el año 2010, con un operativo coordinado por el Ministerio de Cultura junto a la Municipalidad de Lima y al Ministerio del Interior, se pudo desalojar casi a una treintena de estos mecánicos, ¿no? Al lado derecho pueden ver cómo ha quedado la zona luego de esta recuperación, y que fue seguida por un cercado por un cercado provisional del sitio, ¿no? Con postes y mallas. Teníamos también algunos problemas de ocupaciones bastante álgidos. Por ejemplo, en la secuencia fotográfica de la parte inferior, ustedes pueden ver a una de las pirámides, que es la pirámide C, y que tenía una casa encima, en la cima, ¿no? Tenía una casa bastante grande de adobes que ocupaba la parte más alta de esta pirámide, y que en el año 2011 pudo ser desmontada, ¿no? Luego que la persona que vivía ahí se retiró. La siguiente. Pero una de las recuperaciones más significativas para nosotros, y que fue hecha por una iniciativa directa del proyecto, sin necesidad del apoyo ni de la fuerza policial ni de ningún tipo de acción violenta, por decirlo, fue la recuperación de la plaza prehispánica principal del sitio. La plaza prehispánica principal del sitio era utilizada de manera indebida como un campo de fútbol. Si ustedes ven la fotografía de la parte superior izquierda, pueden darse una idea. El problema era que no era un uso deportivo ni siquiera para los vecinos, sino era un uso deportivo para gente que venía de otros lados, y causaba gran desorden público, porque para empezar cerraban la calle, con todos esos carros que ven ustedes allá. Luego no solamente era que jugaban los partidos, sino que había venta de licor, se hacían parrilladas ahí, había venta de drogas, a los vecinos les meaban la puerta, etcétera, ¿no? O sea, era una situación bastante complicada. Pero tomamos determinadas acciones y pudimos recuperar la plaza, ¿no? Incluso puedo comentarles cómo fue esta acción. Las personas que utilizaban indebidamente esta plaza, pese a que tenía categoría de zona arqueológica intangible, realizaban campeonatos hasta determinada época del año.
Sus campeonatos acababan aproximadamente hacia mediados de diciembre. Una vez que acabaron los campeonatos, nosotros recibimos un cargamento de lo que es tierra y arena para conservación, que es lo que nosotros utilizamos para estas labores de restauración que hacemos en el monumento. Entonces, en una acción bastante rápida y para ganar de alguna manera ese espacio, decidimos colocar todas estas cargas allí, ¿no? Aprovechando que de alguna manera ellos estaban con la guardia baja. Lógicamente, esto no fue seguido simplemente por una negación de este espacio para el uso deportivo, sino que también buscamos a través del Congreso y de la Municipalidad de Lima que se les pueda designar otra área, ¿no? Pero la acción fue tan rápida que a pesar que hubieron intentos de, ¿cómo decirlo?, de represalias o de recuperación entre comillas, estos no fueron a mayores, ¿no? De hecho, el primer día que hicimos esto, frente a nuestra oficina aparecieron 10 personas cortadas, chuceadas y un poco amenazantes, ¿no? Pero entendieron que no podían hacer nada. De hecho, luego fueron con una actitud un poco más conciliadora y dijeron que podían retirar esa tierra, pero obviamente el ministerio no podía hacer eso, ¿no? Además, ellos pensaban que era bastante sencillo, pero eran como 150 metros cúbicos de material, ¿no? Pues, un metro cúbico son 10 carretillas, ellos pensaban venir con un par de personas y 2 carretillas. Pero bueno, es un poco el lado anecdótico del asunto. Pero, como les voy a explicar más adelante, la recuperación de este sector creó la obligación o la responsabilidad de darle un uso acorde al que tenía de alguna manera en tiempos prehispánicos. Al ser una plaza, era un espacio de convocatoria. Y nosotros lo que hemos buscado dentro del plan de gestión del sitio es que siempre se asegure un espacio público cultural para la comunidad de libre acceso para esto, ¿no? La siguiente. Ahora bien, no he tratado otras recuperaciones, ni tengo fotos de otras recuperaciones, pero sí se las puedo mencionar de manera muy general. Por ejemplo, el sector B, que es una muralla que está en la cuadra 14 de la avenida Tingo María, hasta octubre del año pasado era una desgracia, ¿no? Todavía habían adentro una serie de mecánicos informales, había basura, era utilizada como urinario, etc. Pero también en una acción del Ministerio de Cultura se logró su recuperación. De tal manera que actualmente ya tenemos casi todo el sector A con algún tipo de protección, el sector B también recuperado, y bueno, tenemos buenas proyecciones para finalmente poder recuperar el complejo en su conjunto. Ya. Ahora, en cuanto a la gestión propiamente dicha de Mateo Salado, el cuadro que ustedes ven ahí es el plan que se ha creado para el sitio, que se ha implementado, y que se basa en 2 premisas básicas, ¿no? Las premisas que ustedes ven allí son, uno, que el monumento se transforma en patrimonio mediante un proceso de apropiación colectiva, amplio y democrático. Esto significa que el monumento no es patrimonio per se, sino se construye. El patrimonio es una construcción, ¿no? A la vez, en la parte inferior, nuestra otra premisa teórica, que es la que guía el plan de gestión del sitio, es que el monumento es un recurso integral de desarrollo para todos, ¿no? Esto, o sea, cada una de estas premisas determina una secuencia de metas, objetivos, estrategias y actividades. Por ejemplo, la patrimonialización determina como meta que tengamos que hacer que la comunidad se identifique con el monumento. Esa meta determina un objetivo, y que es que el monumento se convierta en un espacio de convocatoria, autorreconocimiento y reflexión para el visitante. A su vez, una estrategia, la cual es que Mateo Salado sea visto como un continuum cultural y temporal, es decir, que todas las gentes y etapas del monumento tienen el mismo significado, y esta estrategia determina actividades, ¿no? Y de la misma manera ocurre en la parte de abajo, ¿no? Es decir, esto de recurso integral de desarrollo determina que tenga que haber un aprovechamiento sostenible del monumento. Esto a su vez, que el monumento sea un espacio para el desarrollo y disfrute de valores múltiples del patrimonio. Y como estrategias, que Mateo Salado se convierta en un centro turístico, en un centro de educación no formal, en un relicto ecológico y paisajístico de Lima y en un espacio público cultural para toda la población, ¿no? A su vez, cada una de estas estrategias determina actividades, como ya les había dicho. A lo largo de la ponencia voy a ver solamente algunas de esas actividades y estrategias, porque obviamente no quiero extenderme en todas. La siguiente. En cuanto a una síntesis de las acciones de gestión que hemos desarrollado a lo largo del tiempo con la comunidad,
Tenemos tres tipos de intervención en cuanto a lo que es gestión con la comunidad, ¿no? Primero, que son las actividades que han hecho otras instituciones, incluyendo la Municipalidad de Lima, dentro del sitio, y que han sido coordinadas con el Ministerio de Cultura o directamente con nosotros, con el proyecto institucional, ¿no? Luego tenemos otras actividades, otras acciones, que son iniciativas y coordinaciones impulsadas propiamente por nosotros, por el proyecto institucional en el sitio. Y luego hay también iniciativas que han partido desde la central del Ministerio de Cultura, ¿no? Como justamente Huacas, Burbujas y Rock and Roll, entre otras actividades, ¿no? Si ustedes ven, desde el año 2010, que todavía no iniciábamos casi ninguna actividad, la tendencia ha sido bastante creciente, ¿no? De tal manera que ahora, para el 2014, estamos realizando actividades gratuitas para los vecinos casi de manera mensual. Eso es solamente hasta marzo, pero por ejemplo, para este mes de junio que viene tenemos un festival de cine que va a ser prácticamente todos los fines de semana y siempre es gratuito para los vecinos, ¿no? Y así tenemos casi todo el año ya cubierto, por lo menos hasta septiembre, octubre, ¿no? Siguiente. Hablando en cuanto a las actividades, que como ustedes recordarán, dentro de este plan de gestión eran determinadas por ciertas estrategias. Primero tenemos a Mateo Salado como centro turístico y la actividad que nosotros aplicábamos, porque ya el sitio está abierto al público, las actividades que aplicábamos antes de esta apertura eran los guiados piloto. ¿Qué eran los guiados piloto? Eran guiados gratuitos dirigidos a los vecinos, ¿no? Durante estos guiados lo que nosotros hacíamos era no simplemente mostrarles el sitio y cuáles eran los avances, sino sobre todo poder registrar cuáles eran sus opiniones, cuáles eran sus expectativas con respecto al sitio y cómo ellos estaban percibiendo el proceso de recuperación de este, ¿no? Ahí tienen justamente en la parte superior dos fotografías donde se están haciendo estos guiados y en la fotografía superior derecha se está tomando encuestas y recogiendo las opiniones de los vecinos. Y en las fotografías de la parte inferior, que van como un plus, digamos, también se ve la potencialidad del sitio para eventos nocturnos, ¿no? Que es dentro de todo este marco del sitio como centro turístico, ¿no? La fotografía inferior, las fotografías inferiores corresponden al Perú Travel Mart 2011, ¿no? Que se realizó ahí en el sitio arqueológico. La siguiente. Lo que pueden ver ustedes ahí es la afluencia de vecinos al sitio durante los distintos guiados piloto y también durante dos actividades. Una organizada por nosotros, que fue Redescubriendo a Mateo Salado, que incluyó un guiado nocturno, que lo hicimos el año pasado, en noviembre del año pasado, conmemorando los 440 años del ajusticiamiento del francés Mateo Salado, por el cual el sitio lleva el nombre. Y en la última barra, esa sí es una actividad que la realizó directamente la central del Ministerio de Cultura, que también la señaló Denise, ¿no? Es esta de Navidad del Perú, herencia que nos ilumina, que también tuvo una alta asistencia de personas, teniendo en cuenta que el entorno inmediato de Mateo Salado, es decir, los vecinos que están directamente alrededor del sitio, son alrededor de 250 familias, hemos cubierto aproximadamente un 60 a 70% de todos los vecinos que han podido asistir al sitio, lo cual es una proyección bastante alentadora, ¿no? La siguiente. Estos son los visitantes por procedencia a cada uno de los guiados piloto que hemos hecho, porque queríamos tener un control de que ya estando Mateo Salado pues en una zona limítrofe entre varios distritos, cuáles eran los que más afluían hacia el complejo arqueológico, ¿no? Como siempre, eso tenemos que reconocerlo, tenemos una deuda con el distrito de Breña, ¿no? Pero es porque no hemos encontrado todavía los canales adecuados de difusión y del lado de Breña, sobre todo nosotros colindamos con mercados y centros comerciales y grifos, ¿no? La siguiente. Acá también, justamente esto es un procesamiento de todos los comentarios y sugerencias que recogíamos durante los guiados piloto, ¿no? Desde mejorar la infraestructura del sitio hasta felicitaciones por los trabajos, entre otros comentarios, ¿no? Siguiente. Ahora bien, como les mencioné, la recuperación de la plaza prehispánica principal del sitio trajo como responsabilidad darle un uso a esta como espacio público cultural. No es cuestión simplemente de cerrar el sitio y que la comunidad quede aislada, ¿no? La recuperación de la plaza además nos trajo la oportunidad de poder estrechar los vínculos con los vecinos, que de por sí eran bastante tirantes.
pero al ver los vecinos que había mejorado bastante su entorno con la recuperación de la plaza prehispánica principal, se pudieron ya facilitar reuniones con ellos, ¿no? En la fotografía de la parte superior justamente es una reunión que se tuvo con algunos dirigentes de la zona, y lo que se empezó a realizar en la plaza prehispánica fueron toda una serie de actividades. Algunas de las primeras fueron estas, que se hizo con la Asociación Cultural Cucajampiguasi, que es una asociación vecina también a Mateo Salado, y que fue un pago a la tierra, ¿no? La siguiente. Luego se hizo cuentacuentos. Por ejemplo, en ese cuentacuento fue bastante interesante porque fue una historia creada por la profesora Carmen Pachas sobre la creación de la técnica del tapial, ¿no? Entonces lo que hicieron los niños, ahí en la parte baja pueden verlo, es construir su propio tapial luego de haber oído la historia, y así pudieron hacer una estructura que es una especie de tronito, muy parecido a una plataforma que tenemos en la pirámide B de Mateo Salado, ¿no? Ahí ellos están haciendo el apisonado de la tierra, y en la foto de la derecha están revisando cómo quedó su trabajo, ¿no? Siguiente. Ahora bien, nosotros hemos ampliado el espectro de nuestras actividades dirigidas hacia la comunidad, y no solo las limitamos a la Explanada Norte o la Plaza Prehispánica principal, sino que también las realizamos en otras partes del complejo, como en la zona donde tenemos una huaca para niños, ¿no? Hemos construido especialmente una huaca para actividades con niños. Entonces, en esta zona realizamos, o se realizó allí, el encuentro de performance, ¿no? Algo importante que siempre queremos resaltar es que nosotros buscamos que no se estereotipe de ninguna manera el sitio. Es decir, tratamos, justamente bajo esta óptica del continuum cultural, de que en el sitio no solo se realicen danzas folclóricas e inti raymis, ¿no? Porque esa es una estereotipación del sitio, no sé si me dejo entender. O sea, el sitio solo como contenidos prehispánicos, antiguos, pero no abierto a las distintas manifestaciones artísticas y culturales. Eso hemos tratado de superarlo, y en cierta manera la realización de un festival como este, que fue un festival de performance y por lo tanto un tipo de arte escénico no convencional y aparentemente difícil comprensión, nos permitió ir en ese sentido, ¿no? Y de hecho, cuando se realizó este festival de performance, nosotros prejuiciosamente, porque invitamos a vecinos, invitamos a escolares locales, pensamos que quizás iba a haber problemas de comprensión, porque luego teníamos una reunión con los artistas, ¿no? Y donde los asistentes podían hacer sus preguntas. Pero los que mejores entendieron cada una de estas performances fueron curiosamente los escolares. Y en la performance que se ve allí en la foto superior derecha, que tenía, por decir, hasta cierto contenido que podría prestarse a malinterpretaciones, fue la que mejor entendieron, a pesar que tenía, como les digo, contenidos polémicos, ¿no? Eran dos personas que pugnaban entre sí. Una persona vestida de azul o pintada de azul, como ven ustedes ahí, que a la persona que está echada la violentaba, la sacudía y luego la enterraba, ¿no? En arena. Los chicos entendieron muy bien algo que después se habló con los artistas, que el de rojo que está echado simboliza a la huaca y el de arriba que está parado simboliza el tiempo y al hombre, ¿no? Que de esa manera maltrata el patrimonio, ¿no? Y vimos entonces que hay un enorme potencial, y de hecho debería ser así, para que desde un espacio como este se den diversas manifestaciones y que la gente pueda ampliar su abanico de eventos, de espectáculos, de disfrute de las artes, etcétera, ¿no? Abajo tenemos otra performance, donde se ve una persona con una carga de rosas, simboliza supuestamente al monumento, que es agobiado por los cultivos de rosas. Todavía existen cultivos dentro del sitio, aunque también ya se han controlado. Y a la derecha tenemos una de las primeras aplicaciones que nosotros hicimos del continuum cultural. Ahí lo que se están mostrando son no solo objetos prehispánicos, sino objetos modernos, ¿no? Que les voy a explicar más adelante cómo se ha desarrollado ese punto. Siguiente. Ahora bien, nosotros hemos logrado convocar a varios colectivos y agrupaciones artísticas que han trabajado con nosotros, y en especial a dos que desarrollan sus actividades en el sitio ya desde el año pasado de manera casi continua, como son los colectivos Hambre, que hacen pintura mural, y el colectivo Payaseres, que hace clown.
¿no? Con ellos se ha desarrollado una excelente dinámica y una muy buena compenetración con toda la población del entorno, de tal manera que se ha podido hasta solucionar algunas problemáticas sociales gracias a la intervención de ellos. La dinámica del clown permite, lógicamente, en situaciones conflictivas, poder encontrar buenos canales de comunicación, incluso con gente que es bastante beligerante. Tanto así que, para estas actividades, nosotros convocamos no solamente a los vecinos formales, sino también a hijos de los ocupantes que estaban dentro del sitio arqueológico. Uno de ellos, al ver que sus hijos podían participar de estas actividades, optó por sí mismo, casi por sí mismo, de retirar el taller donde él elaboraba paneles y estaba dentro de la zona arqueológica. Y eso nos permitió recuperar una gran área de esta zona, justamente gracias a este tipo de trabajos, ¿no? A la vez, con los colectivos con el colectivo Hambre, realizamos con los colegios y los niños diversas muralizaciones y actividades de artes plásticas, ¿no? Los clown van por todas las calles haciendo la convocatoria y jalando niños, y luego estos son ingresados a la zona arqueológica y ahí el colectivo de pintura mural realiza las actividades con ellos. Siguiente. Otra muestra de cuentacuentos. Aquí se está haciendo una pequeña chácara prehispánica en base a los hallazgos que han habido en el sitio. Y en la Huaca para niños también realizamos lo que son diversas actividades. Por ejemplo, este fue un espectáculo de títeres que se hizo el año pasado, ¿no? Entre muchos otros. Siguiente. Siempre buscando, como les decía, no enfocarnos en determinados estereotipos de manifestaciones artísticas o culturales. Este fue un evento que nosotros organizamos y que se llamó La Huaca es Poesía, ¿no? En este evento se hizo un recital de poesía dentro del sitio arqueológico, invitando nuevamente a vecinos y a los colegios a que ellos también participaran con sus propias poesías y pudieron alternar con poetas consagrados como Domingo de Ramos, por ejemplo, ¿no? Siguiente. Ahora, a esto quería llegar porque el continuum cultural que les mencioné hace un momento es una innovación creada y aplicada en el sitio, ¿no? Aprovecho para agradecer a la Municipalidad de Lima que a través de la revista El Observatorio Cultural ha publicado un artículo donde justamente desarrollamos en qué consiste el continuum cultural. ¿Y en qué consiste? Como les decía, consiste en que el sitio ya no es solamente prehispánico, el sitio es colonial, el sitio es republicano, el sitio es moderno y el sitio está vivo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros ya no nos dedicamos solamente a excavar contextos prehispánicos. Aquí estamos haciendo, por ejemplo, arqueología industrial. Lo que estamos excavando ahí son contextos de ladrilleros que desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el año 1940 han venido destruyendo el sitio, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos es recuperar esa información arqueológicamente, de tal manera que, por ejemplo, en base a la estratigrafía hemos visto la variación del tamaño y la tecnología de los ladrillos a lo largo del tiempo, y que esta información sea transmitida al público, pero no de una manera puramente punitiva. Es decir, no es que recuperamos esta información y que cuando llegue el visitante le decimos, ¿sabes qué? Esto es malo, es lo peor que pueda haber, etc. No, se trata de decirles, en ese contexto histórico pasó esto. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo eso ha cooperado con la ciudad? ¿Qué ha perdido la ciudad con eso? ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿No? Es siempre tratar de que el visitante pueda llegar a sus propias conclusiones, ¿no? No partimos de por sí de contenidos o que lo prehispánico es lo mejor y que los ladrilleros son lo peor, ¿no? Se trata de darles la información y propiciar reflexiones para que el visitante llegue por sí mismo a determinadas conclusiones. La siguiente. Esto es una aplicación que nos ha sido muy satisfactoria en cuanto a la estrategia del continuum cultural. Cuando hacíamos los guiados piloto, pudimos colocar 3 vitrinas con los objetos que habíamos hallado en las excavaciones. En la primera vitrina habían objetos prehispánicos, algunos muy interesantes, muy llamativos, como cerámica antropomorfa, textiles decorados, etc. En la segunda vitrina había objetos coloniales, por ejemplo, cerámica colonial, bolsas de cuero, etc. Y en la tercera vitrina había esto. Y muchas cosas más. Había disquetes, había paquetes de cigarrillos, etc. Y también fragmentos de periódicos y una carta de la cual ya les voy a hablar. La vitrina que más llamó la atención a todos los visitantes fue la de objetos modernos, ¿no? Por sí mismos objetos modernos. Y lo muy interesante fue que alrededor de esta vitrina se empezaron a dar toda una serie de discusiones, comentarios, recuerdos, etcétera,
y nos dimos cuenta que tenía mucho potencial para poder reconstruir la memoria colectiva reciente, ¿no? Entonces, con esta estrategia del continuum cultural se puede hacer eso, o sea, se contribuye muy decisivamente a construir la historia colectiva reciente, porque obviamente la gente siente esto, en primera instancia, mucho más cercano a sí mismo que una vasija Ichma, ¿no? Con lo cual no estoy despreciando lo Ichma, pero estoy diciendo que en vez de entrar por lo Ichma hacia la gente, entremos por lo moderno hacia la gente. Total, ambos son objetos arqueológicos y ambos han sido recuperados arqueológicamente, ¿no? Ahí hay unas chapas de cerveza, por ejemplo, ahí hay un recorte de un periódico que habla de la clasificación del Perú al Mundial Argentina 78, que lógicamente ya se imaginan ustedes las conversaciones entusiastas que suscitó. Ahí tienen un boleto de Aeroperú, con lo cual da pie a hablar, por ejemplo, sobre la crisis económica de la segunda mitad del 85 y cómo colapsaron las empresas del Estado, que es algo que alguien jamás se imaginaría que se puede hablar en un sitio arqueológico, pero se puede hablar en un sitio arqueológico. Y bueno, no se ve allí, pero también allí había una carta de amor, ¿no? De 4 páginas. Y gracias a esa carta de amor nosotros explicamos cuál era la metodología arqueológica. ¿Por qué? La carta de amor era del año 86, ¿sí, no? 86. Era un largo ruego para que a un señor no lo deje una señorita, ¿no? Pero nosotros encontramos esa carta en un basural del año 92, ¿no? Claro que después ya hemos corregido los datos y parece que no es tanto así, pero bueno, sirvió en su momento. Lo que indica eso, y eso era algo que nosotros mismos le decíamos a la gente, es, a ver, tienes una carta del año 86, la encuentras en un basural del año 90, ¿qué te indica eso? Ya, entonces, a partir de ahí, guardó la carta. Puede haber guardado la carta él o ella y luego la botó a la basura, o luego la botó o de repente él no la llegó a mandar y luego la botó, ¿no? Entonces, pero esa conclusión es por métodos arqueológicos, ¿no? O sea, se está llegando a una conclusión en base a la arqueología. Y algo que podría parecer tan ridículo o tan insignificante como una simple historia de amor, en realidad la microhistoria, que es una modalidad de historia social dentro de la historia, ya lo hace. O sea, reconstruye historias individuales, reconstruye historias de vida. Y si nos podemos a pensar, muy probablemente esta insignificante historia de amor sea la historia de un vecino. Y por lo tanto, también tiene valor para la reconstrucción de la historia total de la colectividad, ¿no? Que es algo que nos interesa. La siguiente. Ahora, esto también es bastante interesante en cuanto a lo que es el continuum cultural, perdón. Durante las excavaciones, nosotros encontramos gran cantidad de pagos, brujerías, amarres, etcétera, ¿no? Cada uno de estos son tratados como hallazgos arqueológicos, son registrados y son llevados a una zona donde los tenemos almacenados, ¿no? Algunos de ellos incluso los hemos, entre comillas, desenfardelado, como por ejemplo este atadito de acá, ¿no? Que era un atadito de tela negra que envolvía a su vez un cucurucho aparentemente de piel de algún tipo de reptil, parece culebra o algo así, y dentro una foto de una mujer, llena de alfileres, ¿no? Puestos hasta en cruz, ¿no? Esto es antropológicamente muy interesante y nos lleva a la necesidad de tener que registrarlo porque también es testimonio de diversas mentalidades que coinciden o que se encuentran en el monumento. No por ser arqueólogo voy a hacer lo de siempre, ¿no? Pucha, qué feo esto, o bótalo por un costado, o llévalo por ahí, ¿no? No, también tengo que registrarlo como parte de las historias de vida, como parte de las otras mentalidades que llegan hacia la Huaca y justamente como un testimonio de que alguien considera la Huaca viva, vigente y que tiene ascendencia sobre ellos, ¿no? Desde ese punto de vista es muy importante también poder recuperar esto y esperamos a futuro poder hacer un estudio ya más antropológico o etnológico, ¿no? En la parte superior, en la parte inferior sí se ven fotografías de cuando el equipo está haciendo también pagos a la Huaca, ¿no? Abajo. Ahora bien, esto es lo que personalmente a mí me interesa más de la perspectiva del continuum cultural, pero es a su vez la más difícil de manejar. Es lo siguiente, en Mateo Salado, como ustedes saben, todavía permanecen algunas personas, algunos ocupantes, que tienen una situación económica precaria. Pero no solo se da eso, sino que cuando nosotros hemos hecho excavaciones, hemos encontrado, por ejemplo, fetos,
envueltos en papel, ¿no? Y cuando nosotros hicimos también excavaciones en la pirámide A, encontramos el cadáver de una mujer, más o menos de los años 40 o 50, con vestimenta andina y aparentes señales de haber sido violentada, ¿no? En la foto de la derecha, esa es la fosa donde la hemos encontrado, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esto? Primero, desde la perspectiva del continuum cultural, tiene que ser asimilado a la lectura de toda la historia del monumento y tiene que ser transmitido hacia la colectividad. Obviamente, evitando el tratamiento amarillista, lógico, ¿no? Y, una vez más, evitando ideas preestablecidas. Pero esto nos da la posibilidad de hablar en una huaca sobre lo que es la pobreza, sobre lo que es la violencia, sobre lo que es la discriminación, y se puede hablar incluso de los años de violencia política interna, que como ustedes saben, los que más la sufrieron fueron la gente de la sierra, ¿no? Nosotros la sentimos un poco después, entre comillas. Pero, como les digo, se podría hablar incluso de temas que son bastante conflictivos, pero que por lo tanto yo considero que se tienen que enfocar. Y todo eso en base a un sitio arqueológico y superando así el estereotipo del sitio arqueológico como solo, como decimos nosotros, un relicario de contenidos prehispánicos, o sea, solamente contenidos prehispánicos sagrados, y me persigno ante los contenidos prehispánicos, pero no hablo de todo lo demás, ¿no? Lo siguiente. Ahora bien, como colofón, y ya que esto es un encuentro sobre museos, Mateo Salado, si bien está abierto al público, todavía no tiene un museo en funciones, ¿no? Estamos por abrir un centro de interpretación luego que el Plan Copesco Nacional, que lo ha construido, pueda absorber algunas observaciones técnicas que se hicieron al respecto, pero aquí hay unas primeras propuestas de lo que sería la musealización para Mateo Salado, ¿no? Primero teníamos una muestra permanente, que es Mateo Salado del siglo XII al siglo XXI, ¿no? Siempre bajo esta perspectiva de totalidad, y en la cual queríamos que como materiales hayan réplicas de objetos prehispánicos y coloniales, información histórica, republicana y sociológica reciente, más o menos lo que estábamos viendo en estas exposiciones que hacíamos durante los guiados piloto, ¿no? Y los objetivos finales serían hacer que el visitante perciba el complejo arqueológico como un monumento vivo que se encuentra inserto en la historia y la cultura reciente y vigente, ¿no? Siguiente. A su vez, teníamos unos planteamientos para muestras temporales. Hay algunos títulos tentativos. Ahí hay uno, por ejemplo, con la religiosidad andina de ayer y hoy, ¿no? Que es justo una muestra que estaría inspirada y mostraría todos estos hallazgos que hacíamos de las brujerías, entre otros, ¿no? También hay una descubriendo la flora y fauna, que tiene que ver con Mateo Salado como un relicto de especies nativas, porque todavía se mantienen ahí algunas especies bastante particulares, como el geco de las huacas. Luego sobre los ladrilleros, siempre bajo el enfoque que les digo, no un enfoque punitivo, sino un enfoque que busca la reflexión que parta del propio visitante. Esta muestra que nos interesaba bastante, que eran nuestros hermanos desaparecidos, que queríamos hablar justamente sobre desapariciones forzadas durante los tiempos de violencia política, un poco inspirados por el hallazgo que tuvimos de esta mujer. Y luego algo mucho más picante, por decirlo así, ¿no? Pobrezas y zonas arqueológicas, ¿no? Entonces, nos hemos puesto la valla muy alta, pero ahora estamos contando con el apoyo de la Universidad Ruiz de Oya, que ya conoce más o menos la estrategia del continuum cultural tal como lo hemos planteado, y va a empezar a trabajar una adaptación del actual guión que tiene el recorrido de Mateo Salado para llevarlos a estos objetivos, ¿no? La siguiente. Síntesis final en cuanto a esa propuesta. Esta propuesta que hemos planteado va dirigida a construir un vínculo entre comunidad y monumento cuando aquel no existe, ¿no? Por eso nosotros hablamos de que no está el patrimonio dado de por sí, se tiene que construir. Y enfatizando el continuum cultural, que era de lo que ya hemos hablado, ¿no? Luego se busca convertir al patrimonio en un recurso integral de desarrollo, yendo de la utilidad puramente turística de y destacando valores educativos no formales, ecológicos, paisajísticos, identitarios, ¿no? Por ese lado iban las muestras temporales. Y además se ha tratado de superar la idea del museo de sitio o del centro de interpretación arqueológico como ceñido solo a temas prehispánicos, ¿no? O como simples emisores pasivos de datos. Se busca más bien confrontar al visitante con la visión que tiene de sí mismo y de su historia y facilitar en él actitudes críticas que contribuyan a una mejor ciudadanía.
Y por eso, como nosotros decimos, el objetivo final de la preservación de los monumentos arqueológicos no es la preservación por sí. El objetivo final debería ser el fortalecimiento de la ciudadanía, ¿no? Que es lo que creo nos conviene a todos, ¿no? Siguiente. Gracias.